Bienvenidos a la presentación del libro de Ezequiel Adamovsky. Lo voy a presentar a Ezequiel, aunque muchos ya lo conocen, y a Roberto también. Voy a hacer una presentación breve, así vamos a lo concreto. Ezequiel Adamovsky es doctor en Historia por el University College of London, licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, y ha sido investigador invitado en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia. Se desempeña como profesor en la Universidad Nacional de San Martín y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones han girado en torno a la historia intelectual europea y la historia de las clases medias y populares en la Argentina. Ha publicado numerosos artículos y libros también. En el año 2009 fue distinguido con el James Alexander Robertson Memorial Prize y en 2013 con el Premio Nacional. Primer premio categoría de Historia, en 2016 el Premio Bernardo Ussey y en 2020 el Premio Iberoamericano Book Award, otorgado por la Sociedad Americana de Estudios. Y en 2024 recibió el Premio Konex en la categoría Ensayo Político. Y ahora lo voy a presentar a Roberto, que es profesor, Roberto Bosca, es profesor emérito de la Universidad Austral, ha escrito numerosos ensayos sobre su especialidad de religión y política. Es colaborador de los principales diarios argentinos y otras revistas culturales del país y del extranjero. Ha sido compilador de varias obras colectivas y autor de La Iglesia Nacional Peronista, Factor Religioso y Poder Político, editado en 1997. En el año 1993 publicó una de las primeras obras sobre la New Age en la Argentina, bajo el título de La Utopía Religiosa de Fin de Siglo. Es miembro de numerosas instituciones académicas y culturales, entre ellas la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, y es director académico del Instituto Cultural del Centro Universitario de Estudios, en cuyo marco se dicta la Diplomatura en Cultura Argentina y ahora la Diplomatura en Historia. Empezamos con un número musical. Ves nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie va a bailar con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, hola. Bueno, entonces, hoy vamos a presentar el libro de la fiesta de los negros de Ezequiel Adamovsky, pero como ven hemos comenzado con una canción que no es porque a mí me guste Mariana Walsh, sino porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después. Como siempre hacemos en estos casos de presentación de libros, vamos a hablar un poquitito de la vida del autor, de la formación, después otro poco de la obra del autor, de los libros que ha escrito, un trabajo, porque creo que tiene muchas veces que ver con la tercera parte, que es el libro que vamos a presentar, La Fiesta de los Negros. Entonces, ya comenzamos. En primer lugar, le diría, Ezequiel, estudiaste historia, sos historiador, estudiaste historia en la UBA. Así es, sí, sí. Y terminaste la carrera. Terminé el profesorado y licenciatura de historia en la UBA, sí, y luego un doctorado en el exterior. Pero, bueno, ¿y cómo fue ese doctorado? ¿Cómo se te ocurrió ir a hacerlo? ¿Dónde fuiste? La verdad es que
yo tengo un recorrido medio extraño, que mi primer interés fue por la historia rusa. Me interesaba eso cuando estudiaba, y aquí no había tradición de estudio de historia rusa. Entonces empecé a buscar dónde sí la había, como para estudiar, y además me gustaba mucho la idea de vivir un tiempito en Londres, que me gustó mucho. Y tuve la suerte de conseguir una beca de una entidad que ya no existe, que es la Fundación Antorchas, Sí. que daba becas en su momento. Gané esa beca y pude ir a hacer el doctorado ahí a Londres, que tiene un instituto de estudios eslavos muy antiguo. Y bueno, hice un doctorado sobre historia rusa y luego abandoné el tema ruso completamente y me dediqué a... ¿Y estuviste un a tiempo historia ahí en argentina. Londres viviendo? ¿Cuánto Estuve tiempo? no tanto tiempo, en verdad. El doctorado en total fueron 3 años, Ah, bueno, pero bastante. pero no estuve los 3 años ahí. Estuve el primer año entero, luego volví a Argentina, seguí escribiendo acá y volví el último año. Hice como un bache en el medio que volví aquí al país. Una buena experiencia. Buenísima, sí, la Bueno, verdad que sí. Sí, sí. Bueno, Vivir afuera siempre te da como... sí, te ¿no? abre panorama, ¿no? Sí, y además se mira cuando uno vuelve como mira con otros ojos. Es Claro. siempre interesante alejarse un poquito Sí. y volver, ¿no? Las cosas se ven distintas. Sí, desde afuera. tal cual. Ujú. Uno a veces piensa que es el ombligo del mundo, ¿no? Claro, si cuando uno ha ve con salido. perspectiva, o también uno idealiza mucho, ¿no? Europa, uno dice, Sí. Europa, ¿no? Y después uno vive, bueno, sí, claro, es mucho mejor en muchas cosas, pero después es muy parecido en otras también. Pero fue una buena experiencia. ¿Fuiste a Francia también? Estuve en Francia, estuve después, Hiciste una investigación hice un postdoctorado en 2008 en Francia. en... También en temas rusos, todavía te interesaba. estaba en eso. Y eso creo que es lo último que hice con temas rusos. Ya luego volví y me dediqué a temas argentinos. A lo mejor volvés en la vejez. No creo, pero bueno, quién sabe, ¿no? No haremos promesas. Bueno, y varios premios, ¿no? Bueno, vamos a enumerar los premios. Un premio nacional, el premio Bernardo Hussein, premio Conex. Sí, ese fue este año, sí, sí. Una Muy alegría, reciente. Bueno, felicitaciones. Inesperado, sí. O sea, es que yo digo en broma, un poco en serio, que para ser profesor aquí hay que ser premio Conex, por lo menos. ¿Sí? Así que ya Bueno, cumpliste. Ya me lo gané. Bueno, entonces el tema de la obra, ¿qué obra escrita tenés? Mencionamos algunos títulos, no vamos a hablar de toda porque es muy vasta y todos son títulos interesantes. Bueno, por lo menos a mí me parecen muy interesantes y además tienen que ver con tu último libro también. O sea, hay un hilo también, ¿no es cierto? Con más de un eje, te diría, ¿no? Sí, hay un hilo. Lo primero que hice sobre historia argentina fue un libro que se llama Historia de la clase media argentina, que creo que es el que más ha circulado. Sí, Eso es lo primero que hice. Y en verdad todo lo que hice luego de eso tiene que ver viene de allí un poco. Hay un tema que a mí es el que me desvela, que es mi proyecto de investigación, que es pensar cómo afectó en la historia argentina las diferencias étnicas y de color de piel entre las personas. Claro. ¿no? Cómo afectó en las identidades de clase, cómo afectó en la vida política, en la cultura. Ese tema lo analicé a propósito de la identidad de clase media argentina, en la asociación de ser de clase media con ser europeo, ¿no? Sí. Y distinguirse respecto de lo criollo, ¿no? De ahí viene todo el interés de los trabajos posteriores, incluyendo por pensar, bueno, qué hizo el bajo pueblo argentino con esas visiones que circulan mucho entre nosotros, desde antes del pasado, pero todavía hoy, esas visiones que muchas veces que combinan un desprecio de clase con un desprecio por lo moreno, por la piel oscura, por los negros, como se dice, o los marrones, como se empezó a decir ahora hace poco. Me interesa pensar qué hicieron las clases populares con esa mirada de desprecio, ¿no? Cómo procesaron eso, cómo lo incorporaron en sus propias identidades y demás. Y bueno, el trabajo sobre el carnaval viene de allí. También ahí, sí. Sí, viene de ese interés. Muy importante la clase media, ¿no? Como tema de, digamos, de estudio social en la Argentina y político, ¿no? La clase media, digamos, es una clase, o sea, todos quieren ser de clase media, porque los de más abajo quieren ser de clase media, y los ricos también se dicen de clase media muchas veces. Sí. Hay un fenómeno curioso en Argentina, que es que en las encuestas de autopercepción marcan altísimo el porcentaje de gente que cree de sí misma de clase media. Algunas dan 70, más del 70%, que es mucho más de lo que dan esas mismas encuestas en países mucho más ricos, ¿no? que Argentina. Lo cual indica que aquí todos aspiran a ser tenidos por clase media, pero también que es como que es una identidad que uno se puede apropiar fácilmente, ¿no?
Sí. Que en otros países un poco más jerárquicos, por ahí alguien de clase baja no se anima, ¿no?, a presentarse como de clase media o a imaginarse que es de clase media. Guillermo Oliveto publicó hace no mucho tiempo atrás un artículo sobre la clase media muy interesante en La Nación, quizá algunos de ustedes hayan leído, y pone, digamos, la palabra ilusión, que vos curiosamente también lo pones en tu subtítulo también. Sí. ¿Te podés decir alguna palabrita sobre eso? Sí, el libro tiene que ver con, la palabra esa ilusión tiene que ver con la narrativa, una de las narrativas dominantes de la identidad nacional argentina, que es esa idea de que somos un país con una clase media fuerte y poderosa, lo cual nos distinguiría de América Latina y nos acercaría al primer mundo o a Europa, ¿no? Eso tiene un aspecto ilusorio porque, bueno, en algunos sentidos tiene algún correlato en la realidad, en otros no, pero también tiene que ver la apelación a la ilusión con esta sensación que tenemos ya hace varias décadas en nuestro país de que ese rasgo distintivo que es tener una clase media poderosa se va disolviendo a medida que la clase media se empobrece y va desapareciendo, ¿no? Sí, yo incluso tengo la impresión, te confieso, como que en este momento está siendo achatada, digamos, ¿no? O sea, no sé si será real, digamos, no he hecho ningún estudio, ¿no? Sí, yo lo registré en este libro desde el año 75 en adelante. Hay como todo el tiempo letanías en la prensa diciendo desapareció, está desapareciendo, va a desaparecer la clase media argentina. Así que hace ya muchos años que desaparece, ¿no? No termina de desaparecer nunca, o no termina de anunciarse nunca su desaparición, al menos. Sí. Pero tiene que ver, bueno, con este largo ciclo de crisis que estamos atravesando, ¿no? Como país desde ya hace varias décadas. Sí, me parece que es muy importante porque creo que la clase media ha sido determinante en la vida política también, ¿no? O sea, incluso te diría como que has puesto y sacado gobiernos también, ¿no? Incluso te diría golpes de Estado también, ¿no? O sea... Sí, sin duda tuvo una gravitación muy fuerte en nuestro país, no solo como grupo social, sino también esa propia imagen de ser un país de clase media que viene asociado a determinados rasgos o a la pretensión de un cierto igualitarismo, ¿no? De no tener diferencias extremas entre ricos y pobres, que también ha tenido un efecto positivo, diría yo, ¿no?, en nuestra historia, ¿no? La clase media es blanca, te lo pregunto porque tiene que ver con el libro también, ¿no? Claro, bueno, el libro analiza la identidad de clase media, qué es lo que compone esa identidad, en qué consiste ser clase media en Argentina, y hay un rasgo bastante distintivo de la identidad de clase media en nuestro país que se asocia con narrativas que todos ustedes van a reconocer, que son las narrativas del abuelito inmigrante europeo, ¿no? Sí. La idea de, no, mi abuelo vino de Europa con una mano atrás, otra adelante. Es migratoria, ¿no? La clase media, ¿o no? Bueno, esa es la narrativa, ¿no? Que la clase media surge de una inmigración europea. Es un discurso, digamos, que sostiene que uno llegó a ser clase media gracias a un mérito y un esfuerzo familiar de varias generaciones, digamos, ¿no? Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor, claro, ¿no? El abuelito vino sin nada, se rompió el lomo trabajando, le dio educación a sus hijos, se hizo la casita, le dio educación a sus hijos, el nieto de la universidad, ¿no? Es una historia de progreso familiar que lleva, hay un costado de eso que está implícito, que es que hay algo intrínsecamente relacionado entre ser de clase media y tener un origen europeo, ¿no? Y con ello la idea de que ser clase media es europeo, es ser blanco, y eso sirve para diferenciarse respecto del bajo pueblo, imaginado como un bajo pueblo compuesto por lo que queda de ese mundo criollo anterior a la inmigración, ¿no? Y por ello no europeo y por ello no blanco. Son narrativas, porque por supuesto hay gente de sectores medios que tiene antepasados indígenas y si uno va a una villa hay cantidad de apellidos italianos también, ¿no? Sí. Con lo cual esa historia de que todos los abuelitos que vinieron, ¿no?, prosperaron y demás tampoco es enteramente cierta, ¿no? Son narrativas, pero son narrativas que han tenido efectos fuertes, importantes en la historia de nuestro país, en los vínculos entre las personas. Porque otro de tus libros, que se llama El gaucho indómito, es sobre el criollismo, y creo que ahí no sé, el criollo también es más bien mestizo o no, o es blanco. ¿Qué conclusión sacaste? Criollo es un término ambivalente, nunca se sabe bien étnicamente qué es porque puede querer decir dos cosas. Me refiero a los gauchos, sobre todo, ¿no? Del interior. Claro, pero tanto los gauchos como el propio término criollo
puede querer decir solamente alguien que nació acá, criollo porque nació acá, pero muchas veces está asociado no solo a que nació acá, sino a que tiene determinada etnicidad, ¿no? Es decir, que tiene alguna mezcla no europea corriendo en sus venas, ¿no? El propio término criollo, en verdad, viene, el primer sentido del término criollo se utilizaba para los hijos de esclavos africanos nacidos en América. Crioulo, del portugués viene. Así que ya de entrada ese término refería a lo no blanco. Y después, bueno, fue variando su significado hasta esta ambivalencia que tenemos hoy, que puede querer decir entonces sinónimo de argentino o sinónimo de alguien que viene de una población pre-inmigratoria. En el libro desarrollás ampliamente todo esto que me estás resumiendo. Hay un capítulo dedicado me interesó la canonización del Martín Fierro, ¿no? O sea, la identidad del gaucho, ¿no? El gaucho malo, el gaucho bueno, la figura de Martín Fierro, que ahí leyendo me enteré que la crea Lugones. Claro, Lugones en 1913 propone que ese poema de José Hernández sea el gran poema nacional y que el gaucho entonces sea el emblema de lo argentino. Y en este libro, bueno, recorro toda la historia anterior a eso, cómo llegó Lugones a una idea tan rara que es proponer como emblema nacional un poema que habla de un gaucho rebelde, de un gaucho que se tiene que ir de la sociedad porque las injusticias que vive hacen invivible. Gaucho alzado. Gaucho alzado, un gaucho además asesino, desertor, ¿no? Digamos, las tiene todas las características que uno no querría para un emblema nacional, las tiene. Y hay toda una historia previa, que es la que recorro en el libro, de por qué Lugones se sintió en la necesidad de proponer un emblema tan extraño. ¿Que tiene que ver con la recreación de una identidad nacional también ante la inmigración o no? Bueno, esa es la idea de Lugones, pero en verdad ya desde los últimos años del siglo XIX, el gaucho se había convertido en un héroe popular, ¿no? en Argentina, no solo por Martín Fierro, sino por infinidad de historias de gauchos rebeldes que circulaban en esa época. Sainetes criollos en los circos, ¿no? Literatura. En los circos. Ustedes recordarán a Juan Moreira, es el más conocido de esos gauchos, pero había toda una galería de gauchos malos, gauchos alzados, que eran ídolos populares. Yo recuerdo cuando era chico, haber asistido, digamos, mi papá me llevó al circo y había, por supuesto, era Juan Moreira infaltable, ¿no? Yo llegué a ver una, sí. Yo crecí en José de Paz, en el conurbano, y yo llegué a ver un Juan Moreira de un circo itinerante, de esos de mala muerte que circulaban por ahí, así que yo llegué a ver una de chiquito. Ahora creo que ya no sé si existen todavía, pero durante más de 100 años se representaron en los circos, ¿no? Esas historias de gauchos rebeldes tremendamente exitosas. Pero que eran del gusto popular, por eso estaban ahí, ¿no? Muy exitosas, tanto las teatralizaciones como los folletitos baratos que leía todo el mundo a fines del siglo XIX, con todas estas historias de gauchos que andaban acuchillando militares y policías, ¿no? por la vida. Un poco Leopoldo Lugones propone construir un culto al gaucho sobre el hecho consumado de que el gaucho ya era una especie de emblema de lo popular en nuestro país, ¿no? Hablas ahí de los gauchos negros, que yo no tenía la menor idea, pero lo dejamos porque si no no vamos a hablar del libro, bueno. Que para eso vinieron ustedes, a escuchar cómo es el libro. Espero que después de escucharnos a nosotros digan, no, ya sé de qué se trata, así que no lo compro. No, los trajimos aquí para que lo compren. No era la idea, Robert. Aunque no hay muchas ventas, no tenés solamente unos pocos ejemplares. Bueno, vamos terminando con esta parte, digamos, que es muy rica, pero no me resisto a mencionar una obra global, ¿no? Una historia de la Argentina, que también es un recorrido por toda la historia nacional, ¿no? Eso fue una experiencia, una visión panorámica. Sí, la verdad que sí. Es un volumen, una historia de la Argentina desde la conquista española hasta, bueno, no hasta hoy, pero hasta la elección de Alberto Fernández, ahí termina. Que sí, fue un esfuerzo de síntesis, ¿no? de más de 4 siglos de historia en un volumen solo, así que está todo muy sintético. Y me divertía mucho pensar, bueno, cómo contar una historia tan compleja y tan extensa, tratando de iluminar todos los aspectos, ¿no? de esa historia, en una síntesis, en un solo volumen, que no hay demasiados disponibles, ¿no? Que en un solo volumen expliquen la totalidad de la historia, ¿no? Así que tenía ganas de hacer eso, me lo propuso la
la editorial y bueno, me dediqué un par de años a escribirlo. Muy bien. Estoy contento con el resultado. Bueno, vamos a la fiesta de los negros. El tema del carnaval es el que trata Ezequiel en este libro. Un tema que en una visión un poco así superficial parece un tema subalterno, casi frívolo, ¿no? Pero vos has hecho una verdadera obra de, diría yo, de cultura popular, ¿no? O sea, digamos, tiene un recorrido histórico, pero tiene muchos elementos, es muy rico, digamos. Ahora cuando lo lean, que tiene, digamos, mucha amiga, como dicen los españoles, ¿no? Y además porque me parece importante porque no es solamente una historia del carnaval, bueno, que sería interesante de por sí, sino que me parece a mí que proporciona claves interpretativas para entender la Argentina también, ¿no? Sí, esa es la intención. A los que tratamos de investigar el mundo popular tenemos un problema siempre de archivo, de fuentes, ¿no? Porque las clases populares, sobre todo cuanto más atrás se va uno, no dejan documento escrito, ¿no? No. No hay, que es lo que usamos los historiadores, ¿no? No hay documentos. Texto escrito. Lo poco que hay, en verdad, no es siempre representativo de las clases populares, sino en todo caso de alguna función especial de las clases populares, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, puede haber, no sé, un periódico obrero de 1897, pero ese periódico es la voz de determinado tipo de personaje popular, que es el activista sindical. Claro. No necesariamente es lo que piensa la gente del común. Y cuando uno quiere ver, bueno, qué pasa con la gente del común, bueno, no hay documento escrito, y los historiadores que nos dedicamos a eso tratamos de ver construirnos una ventana a ese mundo, analizando otro tipo de registros, que son, por ejemplo, las celebraciones populares, ¿no? ¿Qué hacen las personas durante una fiesta? ¿De qué se disfrazan? ¿Qué cantan? ¿No? ¿Con quién se juntan? ¿Con quién no se juntan? Bueno, eso dice un montón de cosas sobre el mundo popular a falta de una voz, ¿no? escrita que nos permita responder esa pregunta. Porque, ¿cómo fue que fuiste a parar al carnaval? Porque en realidad, digamos, el carnaval también se puede ver como... O sea, se ha hablado de que vivimos una sociedad del espectáculo también, ¿no? De Bord, muchos autores han escrito de toda la sociedad, digamos, como la sociedad del espectáculo, y como que el carnaval expresa también ese sentido, yo diría, lúdico, por una parte, pero también disruptivo, ¿no? Vos hacés mucho hincapié en ese tipo de cuestiones que es muy interesante que vamos viendo un poquito eso también, ¿no? Claro. Yo llegué a interesarme por el carnaval por esta cuestión que te decía hace un momento, el interés por pensar las diferencias de color, ¿no? Porque yo sabía algo que, bueno, que conoce todo el mundo que conoce algo de esta época. A ver si puedo... A ver, una fotografía. ¿Cómo se pasa? A ver. Hay que apagar un poquito la luz. A ver, les voy a mostrar una foto para que vean de qué estamos hablando. Yo sabía que a fines del siglo XIX convivían en el espacio del carnaval comparsas de afroporteños, que en esa época eran numerosos, eran muy visibles. Bueno, ahí viene. Convivían entonces un montón de comparsas de negros auténticos con comparsas de blancos que se disfrazaban de negro. Blancos tiznados, ¿no? Que aquí tienen, ahí está, ahí tienen una foto, esto es una comparsa de blancos tiznados. Se tiznaban la cara. Se tiznaban la cara y se vestían como con la ropa de los negros coloniales, digamos, ¿no? Que es la misma ropa que usaban los negros reales en carnaval, ¿no? También se disfrazaban como sus antepasados coloniales. Tocaban candombe, tocaban los tambores y demás, ¿no? Yo sabía, tenía la intuición de que en esa convivencia en el espacio de la fiesta entre negros de verdad y negros falsificados, seguramente algo importante estaba pasando ahí. Yo cuando empecé no tenía mucha idea de qué. Y eso es lo que me atrajo a la celebración del carnaval. Y tirando de la punta de ese ovillo, encontré un montón de otras cosas también que me parecieron fascinantes, porque bueno, el carnaval es como una fiesta de los excesos, de los desbordes, una fiesta, unos días en los cuales está permitido cosas que el resto del año no se pueden hacer. Se invierten los roles. Se invierten los roles, el de abajo arriba, el de arriba abajo, pero también se confunden los roles, se mezclan, ¿no? Y todo eso es revelador de un montón de cosas que el resto del año no se ven
y sobre todo cosas del mundo popular, que como no deja documento escrito, tampoco las veríamos, ¿no? De otra manera. Entonces, bueno, ahí es en esta fiesta de transgresiones, inversiones, impugnaciones, de burlas y demás, juegos afloran un montón de cosas que son muy útiles para pensar la sociedad, ¿no? Y además me parece que hay también ahí el disfraz también, ¿no? O sea, desaparece la identidad real, ¿no? O sea, aparecen las comparsas, los cantos, la diversión, pero hay otras cosas ahí que vos has podido ver, anotar muchísimas de estas cuestiones. Claro, ¿no? los disfraces permiten, bueno, salirse del propio yo, jugar a ser otro. También los disfraces sirven para enmascarar, ¿no? Hay algo, todo un aspecto de la fiesta que tiene que ver con las relaciones de género, por ejemplo, que es que como se podían usar caretas, ¿no? Y eso daba un anonimato, bueno, las mujeres aprovechaban para hacer cosas que, ¿no? Sin la careta jamás podrían haber hecho. Así que también había todo un montón de cuestionamientos de los roles tradicionales de género. Me hiciste acordar de una palabra, de un lunfardo actual, un argentinismo bien de hoy, ¿no? Que es el caretear, el verbo caretear. Por lo menos antes yo no lo escuchaba, lo estoy escuchando en estos últimos tiempos, ¿no? Caretear, sí. Que tiene que ver un poco con eso, ¿no? La hipocresía, ocultar quién sos. Claro. Aparecer con otra identidad. Es interesante que todas las voces, o muchas de las voces que encontré de esa época, marcaban la paradoja de que en carnaval la máscara permitía decir la verdad, ¿no? Hay una imagen muy recurrente que es que en verdad llevamos una careta todo el año y en carnaval somos quienes realmente somos gracias a la careta que nos podemos poner, ¿no? Me parece un cierto paralelismo con la clase media en cuanto a que también muchas veces se lo da por desaparecido el carnaval y vuelve de vuelta, cae, vuelve, o sea, incluso hay un entierro de los corsos también. El entierro del carnaval, el claro. El entierro del carnaval, pero sigue, ¿no? Y incluso me parece advertir como una nueva, como un revival también en estos disfraces que acá en la esquina he visto esto, por ejemplo. Aparecen jóvenes vestidos, por ejemplo, como personajes de Harry Potter, disfrazados, ¿no? Ah, claro. Sí, los superhéroes, también se hacen convenciones, ¿no? De gente que va toda disfrazada, ¿no es cierto? Pintarrajeada, y es igual que un carnaval, ¿no? Podríamos decir un carnaval posmoderno, ¿no? Sí. Eso es uno de los motivos por los cuales el carnaval perdió el atractivo que tenía en esa época, que era muy masivo. Una de las cosas que me sorprendió es que la masividad que tenía el carnaval porteño era realmente... Vos decís una cosa que me cuesta creer, pero vos decís que eran los más importantes del mundo. Bueno, eso, a ver, para poner en contexto, para que no suene a fanfarronada argentina, ¿no? Buenos Aires, a principios del siglo XX, está entre las 10 ciudades más grandes del mundo, ¿no? Para empezar, digamos. Es una ciudad con una cantidad de población enorme. De las otras 10, que no me acuerdo cuáles son, la mayoría no festejaban carnaval, de hecho. Claro. ¿No? Son ciudades de países que sin tradición de carnaval o con carnavales más pequeños. Lo que marcan los observadores respecto de la cantidad de gente que participaba le da una masividad realmente muy grande, y visitantes extranjeros decían ellos mismos que era más numeroso y más atractivo, más vivo que en otros sitios, ¿no? En esa época el Carnaval de Río todavía no tenía tomó incremento peso, después. Claro, el peso que tiene hoy, y los distintos documentos calculaban que 1/3 de los porteños salían a la calle, que es un montón, ¿no? Mucho. Imaginen hoy 1/3 de la ciudad volcada a carnaval, es básicamente la ciudad estallada, ¿no? Así que posiblemente sí, estuviese entre los más grandes del mundo. Y como me parece que como que participaba todo el mundo, ¿no? O sea, ricos, pobres, viejos, jóvenes. Claro, porque eso es lo que quería decir, es que lo que pasó en el siglo XX es que ese juego de ponerse caretas, invertir la locura, la risa, ¿no? Invertir, desobedecer, como que se amplió hay un montón de ocasiones en las cuales hoy se puede acceder a ese tipo de ocasión, ese tipo de energía liberadora que tenía el carnaval. Siglo XIX no había otra cosa, ¿no? No es que no había televisión, no había radio, no había lugares para ir a bailar, discos, no. Medio que era el único momento en el cual se podía, ¿no? Liberar un poco el cuerpo a la locura. Alegría, risas, risotadas también, ¿no? Claro. Hoy hay muchas más ocasiones. Bueno, como bien decís, en cualquier lado uno se puede andar disfrazado haciendo locura.
Sí, yo tengo la impresión también de que como que ha habido una carnavalización de la vida humana también, ¿no? O sea, en el sentido ese que, como una farandulización también, ¿no? O sea que como que todo el año es carnaval de alguna manera. Sí. Y además vivimos en una sociedad que habilita mucho más salirse de las reglas de etiqueta, Claro. ¿no? Estamos en fin del siglo XIX, imagínense ustedes la presión que había sobre el comportamiento de las personas, ¿no? De Claro. no salirse de Lo que era determinada algo conducta lo que era muy disruptivo en ese momento, en el pasado, bueno, ahora perdió ese carácter y Claro. o sea, está bien visto, Claro. digamos, ¿no? O sea, ha perdido ese carácter de mal visto al Claro. bien visto, ¿no? Claro. Hay mucho de eso también, ¿no? Para contarles una sola anécdota, ¿no? De esto que ¿no? A veces nos cuesta tomar dimensión de la distancia cultural, ¿no? De esa época. Uno de los atractivos del carnaval que tenía era bueno, conocer chicas o chicos, ¿no? Sí. Que el resto del año estaba la mirada controladora de, ¿no? Claro. Padres y madres. Les cuento una anécdota que me sorprendió mucho, que escribe un jovencito, escribe una carta, un diario, pidiendo recomendación, contando que había jugado con una muchacha durante el carnaval y le preguntaba al diario si era correcto que la salude una vez terminado el carnaval, que la salude, y el diario responde de ninguna manera. ¿No? De ninguna manera. Así que imaginen el nivel de control, sobre todo en los muchachos de clase más acomodada, ¿no? En el mundo popular no era tan así. Pero lo que ofrecía, el lugar de libertad que ofrecía el carnaval, comparado con lo que era el resto del año, ¿no? Claro, era el máximo momento, digamos, de libertad, ¿no? Porque no había tantos otros, ¿no? Muy poquito. Y también es otra característica del carnaval es que me ha llamado la atención que muchas veces fue hasta prohibido también, ¿no? O sea, quizá por varios motivos, exceso. Vos hablas un poco de eso también. Sí, fue recurrentemente prohibido desde la época colonial hasta la última dictadura militar en los 70. Hubo varias prohibiciones de gobiernos de todo tipo, ¿no? La más larga de Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, 10 años prohibido. Donde había muchos negros y sí. mucho carnaval también, mucho candombe, ¿no? Sí. Todavía en el carnaval no, en el candombe ahí los negros se animan a sacar el candombe, a mostrar el candombe más tarde, pero sí participaba en el juego del agua. Eso también muy sorprendente, cómo los diarios muestran que los negros y las negras mojan a los blancos en la época donde todavía había esclavitud, ¿no? Estamos hablando... el carnaval permite esa transgresión, ¿no? Que un negro moje un blanco, algunos blancos se indignaban, estaban furiosos, pero el juego había que aceptar habilitaba las reglas del juego. eso, ¿no? Que alguien que estaba en el último escalón posible de la sociedad, bueno, se pusieron un plano de igualdad en el juego y le pusieron un baldazo de agua bien puesto a alguien superior, ¿no? Pero recoge, me parece a mí también, como un sentido muy permanente en la historia, ¿no? Porque me parece que en todas las épocas de la historia ha habido carnavales, ¿no? O sea, las Saturnales romanas o Lupercales, o todo eso me parece que tenía un sentido, no exactamente como el carnaval nuestro, pero que había ahí también elementos de ese tipo, ¿no? De transgresión, de ruptura, alegría, desborde, ¿no? Creo que eso, bueno, y después a lo largo del tiempo, ¿no? Así que... Y después hay una cosa que noté, que vos decís que el carnaval es una ruptura, es más una ruptura, es una venganza lúdica, decís vos en algún momento. ¿Te acordás de eso? Sí, el carnaval tiene una cosa ambivalente hermosa, que es que es un pacto de mutua agresión consentida, ¿no? Más o menos controlada. Le permite al otro en el juego del agua, ¿no? Imagínense qué cosa más, imagínense en cualquier día común que alguien aparezca en la calle y te moje, ¿sí? Es una agresión imperdonable. El carnaval es una especie de pacto en el cual uno se permite uno al otro agredirse lúdicamente, ¿no? Sí. Y eso es muy genial porque da lugar a todo, ¿no? Ese permiso da lugar a que, bueno, quien tiene una bronca, ¿no? Y se quiere desquitar, bueno, ya aprovecha. Entonces tiene un aspecto que es agresivo, pero también ese mismo pacto tiene el aspecto exactamente contrario, que es que construye un vínculo, ¿no? Entre quien le permite al otro faltarle el respeto, así. Claro. Ahí se arma un vínculo, ¿no? Que es muy común en otros contextos también,
que faltarse el respeto de manera lúdica y permitida construye vínculo social, ¿no? Quien se falta el respeto, quien le puede llamar de una manera despectiva a otro porque tiene confianza, bueno, está mostrando eso, que tiene tanta confianza que lo puede hacer. Que lo puede hacer, ¿no? Entonces esa misma ambivalencia también da lugar a cosas muy, muy geniales porque libera broncas, pero a la vez construye vínculo social. Por ejemplo, entre blancos y negros, ¿no? Que un negro, que era el personaje más despreciado y abyecto de la sociedad, que uno habilite, ¿no?, a reír, a poder reír junto con ese cuerpo despreciado, eso construye un vínculo, ¿no? Y después, bueno, termina el carnaval, cada uno vuelve a su lugar, pero ese momentito de conexión no es gratuito, ¿no? Alguna marca hay algo en la vida real. Es un juego litigioso, pero controlado también, porque si bien vos decís, también se descontrolaba y había exceso, todo ese tipo de... Pero me parece a mí que había unas ciertas reglas no escritas, o sea que no se podía agredir hasta más allá de un cierto momento, ¿no? Bueno, hay reglamentos policiales de carnaval desde 1830 en adelante diciendo que se puede, que no se puede hacer. La gente los ignoraba olímpicamente. Y no, digamos, se supone que hay un código en el juego, pero ese código era sobrepasado muchas veces. Hay gente que, hay muchos episodios heridos, que terminan los tiros, muertos, heridos, siempre gente que se toma mal ser mojada. Imaginen además ustedes que... no les gusta mucho, claro. Buenos Aires, muchos extranjeros que venían de países que ni siquiera conocen la tradición del carnaval, ¿no? Así que gente que se lo tomaba mal, salía a los tiros, a los cuchillas, eso había de todo. Terminó mal la fiesta. Los límites entre lo que se puede y no se puede. Bueno, parte del atractivo de la fiesta es que uno no sabe exactamente dónde pasa el límite, ¿no? Se negocia ese límite en cada interacción. Te señalo un elemento machista, que si se quiere que es... los varones mojaban a las mujeres, por lo menos los que yo conocí. Aunque las mujeres también, digamos, se tomaban revanchas bastante suculentas, ¿no? Pero en general había un cierto elemento de sexualidad en ese caso que los varones no buscaban tanto, por lo menos en mi experiencia personal, no sé si eso se puede generalizar, que buscaban mojar a las mujeres, digamos, ¿no? Más que a los varones, ¿no? Sí, eso los documentos marcan mucho que el juego es entre varones y mujeres sobre todo. Y la verdad es que hay las dos cosas, ¿no? Hay un texto muy lindo de Sarmiento, que Sarmiento cuenta con lujo de detalles, algo que también se nos pasa por alto en el día de hoy, pero que era algo muy, muy atractivo para los jóvenes de esa época, que mojar a una mujer en Buenos Aires en verano, vestiendo, ¿no?, con una ropa fina, porque es verano, le pega la ropa al cuerpo, se ven las formas, los varones se volvían locos con eso. Sarmiento lo decía en estos términos que les digo. Y decía Sarmiento, bueno, el juego del agua, el correteo, a veces uno gana algún favor, decía, ¿no? No sabemos qué favor ganó Sarmiento, pero que aprovechó en ese juego para quizás robar un beso, bueno, vaya uno a saber, ¿no? Pero los documentos también marcan una y otra vez que las más entusiastas del juego del agua eran las mujeres, que también aprovechaban esas licencias. Había algo, por ejemplo, uno de los estrategias de este juego del agua, también se relata, es que iban mujeres en grupo, capturaban un varón en la calle, lo metían en la casa y lo sumergían en una bañadera, ¿no?, por ejemplo. Y también había algo como también de esa venganza lúdica de las mujeres hacia los varones, y también seguramente la sensualidad que embriagaba a Sarmiento, seguramente también a las chicas también, ¿no? Ese juego permitía acercamientos que, bueno, que el resto del año... Me estoy acordando en este momento de un elemento completamente desaparecido, que es el pomo. El pomo, claro. Y me acuerdo que yo no los llegué a ver, pero sí a conocer los pomos de perfume, que ya eran una sofisticación, ¿no? O sea, ya estamos hablando del año 30 o 40, supongo, porque yo soy más joven. El otro día, una lectora más joven que vos me dice que por fin entendió de dónde viene la frase: si te digo es carnaval, vos apretá el pomo, ¿no? Recién porque no sabía que era el pomo. O me importa un pomo. Pomitos para tirar agua, que fueron hubo varios intentos de prohibir el juego del agua, que era el aspecto
que a los sectores acomodados más les desagradaba del carnaval. Varios intentos de prohibirlo, y una de las estrategias de prohibirlo era reemplazarlo por, bueno, en lugar de tirar huevazos con agua o baldazos, reemplazarlos por estos pomitos que tiraban un chorrito más delicado, ¿no? más manejable. Perfumado. Y lo que pasó en el carnaval es que los pomitos se sumaron a los baldazos y a los huevazos. ¿no? Claro. No acabaron con eso, sino que agregaron uno más. Sí, bueno, muchos elementos, pero como vamos a ir terminando porque después tenemos una clase del programa, y además si por ahí quieren hacer alguna pregunta o contar alguna experiencia personal, seguramente, ¿no? Pero no puedo terminar. Hay un amigo mío que dice, Bosca aprovecha cualquier ocasión para hablar del peronismo, que es el tema de su tesis. Entonces también voy a aprovechar también la ocasión, porque vos tenés un libro sobre el peronismo también, sobre la marchita y el bombo y el escudo. Y leyendo este libro, La fiesta de los negros, ahí hice un vínculo que vos no es que lo hice, vos lo hacés, ¿no? El bombo peronista es el bombo del carnaval. Sí. ¿No? Porque el peronismo también ha sido visto como un carnaval, ¿no? Sobre todo por sus opositores, ¿no es cierto? Sí, eso es en un libro. En alguna medida lo es, y creo que a los peronistas tampoco les molesta mucho que les digan eso. Claro, bueno, hay una conexión que no es solamente imaginaria. Hay un libro anterior que investigué sobre eso, sobre el origen del bombo. Sabemos por los relatos de la época, el 17 de octubre del 45 tuvo aspectos carnavalescos, ¿no? Que la gente que salía en la calle se burlaba o iba con disfraces o con elementos lúdicos. Las manifestaciones peronistas tienen mucho carnavalesco. Claro. Y parte de eso el sonido del bombo, que hice una reconstrucción de dónde vino el bombo al peronismo. ¿Africano? Y son los bombos de bombistas de murgas. En directo, los primeros bombistas son los bombistas de murga que llevan sus bombos de murga. Porque es un sonido, digamos, el tam-tam, digamos, a mí me recuerda a las tribus africanas, ¿no? Claro, esa es la evocación que los primeros que identificaron el bombo con el peronismo fueron los antiperonistas, que les evocaba una conexión del peronismo con lo negro, ¿no? Antes de que los peronistas tomaran ese sonido como emblema propio, inmediatamente, ya en el 45, apenas sonaron los primeros bombos, los antiperonistas dijeron, este sonido, ¿no? Es un sonido de carnaval, que es algo como un desprecio, es decir, que un político es un carnaval, es un desprecio, y este sonido es una evocación de lo negro, de los negros, y entonces el peronismo teñido de esa... Claro, porque acá entra también, y volvemos otra vez a tu tema recurrente también, la etnicidad también, ¿no? O sea, el peronismo también como el movimiento político de los negros, de los cabecitas negras, digamos, ¿no? Que primero fue despectivo, o después fue despectivo, pero también fue asumido como con cierto orgullo, ¿no? Por Evita, me parece, ¿no? Sobre todo. Bueno, primero apareció como desprecio, ¿no? Cabecitas negras, como atribución al peronismo de representar los cabecitas negras. El peronismo tardó bastante tiempo en hacerlo asimilarlo, propio, en reivindicarlo. ¿Después del 55 fue eso? En verdad, algunos peronistas de cuarta línea lo hicieron antes, pero el grueso del peronismo recién después de la caída de Perón convierte el cabecita negra en un emblema del movimiento peronista, ¿no? Pero desde el día 1 del surgimiento del peronismo, los antiperonistas lo identifican al peronismo como cosa de negros, candombe, o asociado con los cabecitas negras. Bien. Bueno, no sé si querés agregar algo, y si no, podemos ampliar que para no sé si alguien quiere hacer algún comentario, un recuerdo de cuando era chico, de carnaval. Hola. Hola. Le quería preguntar, he leído algunas obras suyas, me resultó muy interesante y entretenida cuando la obra que habla de la historia de las clases medias, justo que comentaba. Y al leer no dejé de pensar en la asociación de el rol de las migraciones con respecto, cuando habla usted de la identidad nacional, ¿no? Esa, como cita bien, el cambio de la élite colonial con... Bueno, hay varias cosas, pero el cambio hacia esas figuras que podían convocar más o más apoyo, en fin, ese cambio que hay. Y después
creo que hay una cita de Moreno relacionada al principio, yo soy abogado, el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Que eso con el republicanismo, bueno, se ve volcado. Pero mi pregunta es, cuando hago esa asociación, yo pensé, bueno, tenemos la primera migración o las primeras migraciones de masa, y después voy a la migración contemporánea. Entonces, yo pensé, digo, ¿qué pensará este hombre? ¿Cómo será? Porque la primera migración de masa o sea, creo que hay una identidad nacional volcada hacia lo europeo, ya que de por sí la mayoría fue español e italiano, o al revés, en realidad, italiano e español. Y cuando voy a ver o a estudiar las migraciones contemporáneas, me encuentro con migraciones ya venezolana, boliviana, peruana, en fin, de otra. Y ahí es interesante lo que decía de las etnias, porque justamente, o sea, bueno, ¿cómo es esto de los blancos? Entonces, mi pregunta básicamente es, ¿cómo influye hoy por hoy con las migraciones contemporáneas si hay una posibilidad de que confronte esa identidad nacional? Está buena la pregunta. Primero, un dato demográfico que es importante. Argentina es el país del mundo que mayor... ¿Estamos? Argentina es el país del mundo que en la segunda mitad del siglo XIX habló, que mayor cantidad de inmigrantes recibió como relación a su población local, ¿no? Es decir, hubo realmente un aluvión migratorio gigantesco. Mayormente de Europa, no solo, pero casi todo de Europa. Sobre ese dato se construyó una narrativa acerca de qué es la Argentina que entonces asocia al país con lo europeo y con lo blanco. Argentina es uno de los poquísimos países de América Latina cuyas élites presentaron una respuesta a quiénes somos, una narrativa de quiénes somos, que dice que somos blancos europeos. La mayoría de América Latina, sus relatos de unidad nacional, la forma en que se presentan o se perciben, es como países mestizos, países mezclados. En Brasil imaginan que son una democracia racial con muchas razas, o en México mestizos, en Perú que son descendientes de los incas, etc., ¿no? Argentina, Costa Rica y no mucho más son países que eligieron esa fantasía de que son países puramente blancos y europeos. Lo cual se monta en un hecho real, que es que hay muchos blancos europeos, pero omite la presencia de todo lo que no es blanco europeo, que es también muy numeroso, ¿no? En la población actual argentina, 70% de la población actual, y esto no es nada nuevo, digamos, ha sido así mucho tiempo, 70% tienen algún grado de ascendencia indígena, ¿no? Que puede ser o no visible, pero que está allí, ¿no? Es decir, este no es un país exclusivamente europeo, sin embargo, se imagina como exclusivamente europeo. Ese relato tiene muchos problemas para reconciliarse con la realidad demográfica, en la cual siempre hubo no blancos y siempre hubo no europeos, y siempre hubo mezclas entre... y eso ha dado lugar a distintos momentos de angustia, de ansiedad, respecto de una nación que siente que lleva o que porta en su territorio una parte de la población que no se condice con ese ideal de lo blanco europeo, ¿no? Pasó con los desprecios del siglo XIX respecto de la población del interior, las montoneras. Al gobierno de Irigoyen, cosa que no se recuerda mucho, se lo desacreditó también diciendo que representaba a los negros, a los negritos. A Perón, por supuesto, con el tema de los cabecitas negras. Y hay como también una ansiedad recurrente respecto de la población de países limítrofes o que emigra desde América Latina. Ahora es un poco más, sobre todo por la migración de Venezuela, Colombia, lugares un poco más distantes. Ahora creo que el porcentaje de migrantes limítrofes es un poquito menos del 5%, si no me equivoco. No me tomen el dato como... creo que es por ahí. Pero antes de la etapa actual, más o menos de manera constante, desde el siglo XIX hasta la actualidad, más o menos el 2% de la población argentina era inmigrante de países limítrofes. Es decir, que la presencia de inmigrantes de países limítrofes no es algo reciente o nuevo, están siempre allí.
hay momentos en que se los visibiliza más o se visibiliza más, tienen que ver más con ansiedades o con angustias que tiene esta Argentina que se imagina blanca que con un mayor peso demográfico, ¿no? No sé si esto responde la pregunta. Buenas tardes. La pregunta se relaciona con algo que se mencionó al principio y que a veces me lo he planteado, pero no tengo una respuesta. ¿Por qué, por ejemplo, el caso de Lugones identificó al gaucho con el Martín Fierro o Juan Moreira y no, por ejemplo, con otra figura medio opuesta que sería Don Segundo Sombra? Si tiene alguna explicación. Sí. Lugones eligió Martín Fierro, no Moreira. Eligió solo Martín Fierro. Don Segundo Sombra se escribió después que él planteó esto, entonces no podría haberlo elegido, pero sí hubo, antes de Lugones, otros intelectuales que trataron de, ya que el gaucho ya era un emblema popular, trataron de encontrar alguna figura de un gaucho manso como Don Segundo Sombra, ¿no? Y hubo un par de opciones, algunos barajaron Santos Vega como figura, otros barajaron la figura del gaucho Calandria, de una obra de Martiniano Leguizamón, es totalmente olvidada hoy, pero que era también un gaucho manso. Y bueno, finalmente lo que prendió fue la iniciativa de Lugones de que sea Martín Fierro. Yo que me leí todas las historias, folletitos de gauchos rebeldes que había, que son, créanme que son muchas, hay algo que tiene Martín Fierro que no tiene ninguna de las otras, que tiene una calidad literaria excepcional. O sea, es un poema de una belleza, de un poder, la propia poesía tiene un poder que lo coloca a una altura muy superior de toda la otra galería de gauchos rebeldes que habían dado vueltas por entonces, ¿no? Hay algo en ese poema que lo hace, que es como una especie de imán, ¿no? Es realmente bellísimo como está contado, como está escrito, ¿no? Sí, claro. Tengo una pregunta acá. Es la última pregunta. Sí, perdón, la hago muy sintética y muy rápida. Con relación a, no se dijo nada con relación a lo que fueron la generación del 80 y la inmigración alberdiana, sarmientina, que querían que los inmigrantes, porque teníamos poca población, viniesen de Europa y sobre todo de la Europa del norte. Entonces digo, esa fue la primera inmigración. Y la segunda, si la Argentina se vendió en Europa como una tierra, no sé, de promisión, donde uno venía a ser un poco la América. Entonces digo, eso es lo que trajo, digo, estoy pensando un poco también en voz alta y que me ayuden ustedes a ver si se puede interpretar, por eso tenemos lo que tenemos, o sea, somos el fruto de todo eso, ¿no? Sí. Digo, a ver si es... Sí, efectivamente Sarmiento y sobre todo Alberdi, incluso más que Sarmiento, esperaban inmigración anglosajona, ¿no? Del norte de Europa. Eso es lo que, bueno, no es extraño porque ese era el faro del progreso en ese momento, así que no hay nada extraño. Finalmente llegaron más bien del sur de Europa, españoles e italianos, que generó alguna desilusión respecto de esa inmigración en algún momento. Tampoco, digamos, es raro que hayan llegado. Efectivamente, Argentina era una tierra de promisión, era percibida como lo era Estados Unidos en esa época, como lugares, ¿no? donde se podía progresar rápidamente. Tampoco nada extraño en eso. Realmente los salarios que se pagaban aquí eran mucho más altos que lo que se pagaban en España o en Italia, donde estaban medio muertos de hambre. Y tampoco hay nada extraño de que vinieran más del sur de Europa acá que lo que fueron a Estados Unidos. Bueno, un país católico que hablaba castellano, obviamente un inmigrante británico iba a preferir ir a Estados Unidos porque venía aquí, ¿no? Eso respecto de la inmigración. ¿Había otra parte de la pregunta, perdón? Sí. Sí.
Claro. Sí, sí, sí. Digo, la gran ola inmigratoria se interrumpió brevemente en la Primera Guerra Mundial, que ahí como no podía haber tráfico de barcos, se interrumpió brevemente y luego se retomó a un ritmo bastante menor, también predominantemente de Europa, ¿no? En ambos casos, ¿no? Y un perfil similar. Quizás en la segunda inmigración con algunos emigrados políticos, ¿no? Los republicanos españoles, los judíos que escapaban del nazismo, ¿no? Pero no hay un cambio dramático en la composición de esa inmigración.